La inminente crisis que Ucrania enfrenta, observada a través del lente del realismo estructural de John Mearsheimer, no es un evento fortuito, sino el resultado predecible y trágico de la política de expansión occidental posterior a la Guerra Fría. Mearsheimer sostiene que los estados son actores racionales que buscan maximizar su seguridad en un sistema anárquico. La crisis actual comenzó, de hecho, hace décadas, cuando EU y sus aliados decidieron expandir la OTAN hacia el este, acercando una alianza militar liderada por la única gran potencia rival de Rusia a sus fronteras. Desde la perspectiva rusa, esto constituyó una amenaza existencial directa a su esfera de influencia primaria y a su propia supervivencia. Rusia, como gran potencia, no podía tolerar que Ucrania, un estado tapón geográficamente vital, se integrara a una alianza militar hostil. La crisis inminente que vemos hoy es la culminación lógica de esta dinámica de seguridad, donde Moscú actúa para evitar que su rival gane una ventaja estratégica decisiva. El concepto de esfera de influencia es fundamental para entender la crisis. Según Mearsheimer, las grandes potencias, para garantizar su seguridad, no permiten que otras potencias rivales interfieran militarmente en su vecindario inmediato. Ucrania se encuentra dentro de la esfera de influencia de Rusia, y la promesa de su futura adhesión a la OTAN cruzó una línea roja que Moscú había advertido repetidamente. Mearsheimer argumentaría que las grandes potencias no solo reaccionan a las amenazas, sino que buscan activamente aumentar su poder relativo y debilitar a sus rivales. Para Rusia, una Ucrania neutral y no nuclear es vital. Una Ucrania armada por la OTAN es inaceptable. La crisis que ya ha comenzado es la respuesta predecible de Rusia para detener la expansión occidental y establecer una zona de amortiguamiento permanente, aunque sea a través de medios coercitivos y la anexión territorial. Este es el resultado de la interacción de seguridad en la anarquía. Desde la perspectiva de los Estados Unidos, la política de expansión de la OTAN fue un intento de consolidar el momento unipolar después de 1991. Buscando extender los valores liberales y la seguridad bajo el paraguas occidental. Sin embargo, Mearsheimer lo interpreta como un error geopolítico catastrófico. La creencia de que la geografía y las preocupaciones de seguridad de las grandes potencias ya no importaban en la era posguerra fría era errónea. El impulso por integrar a Ucrania a Occidente fue visto por Rusia no como la promoción de la democracia, sino como un intento de aumentar el poder relativo de EU a expensas de Moscú. La crisis inminente, por lo tanto, es una demostración de que la política de seguridad ignoró las leyes de la geopolítica. La trágica consecuencia para Ucrania es que se ha convertido en un campo de batalla por delegación entre dos grandes potencias, obligada a pagar el precio de las ambiciones estratégicas de Washington y las imperativas de seguridad de Moscú. El dilema de la crisis en Ucrania para Mearsheimer es un ejemplo de dilema de seguridad en su forma más pura. Cuando EU o la OTAN tomaron medidas para aumentar la seguridad de Ucrania, prometiendo membresía, suministrando armas defensivas. Estas acciones fueron inevitablemente percibidas por Rusia como amenazas a su propia seguridad. En respuesta, Rusia tomó medidas para aumentar su propia seguridad, movilizando tropas, invadiendo, lo que a su vez se percibió como una amenaza para Ucrania y Occidente. Este círculo vicioso de acción y reacción es inherente al sistema internacional anárquico. La crisis no surge de líderes irracionales,
sino de estados que actúan racionalmente para maximizar su seguridad en ausencia de una autoridad central. La guerra, o la crisis inminente, es el resultado inevitable cuando dos grandes potencias tienen intereses estratégicos opuestos sobre un territorio vital, y ninguna está dispuesta a ceder. La única forma de resolver la crisis, según la lógica de Mearsheimer, no es a través de la victoria militar total o la promoción de la democracia, sino mediante un compromiso geopolítico pragmático que respete las necesidades de seguridad de Rusia. Mearsheimer ha defendido consistentemente que la solución ideal habría sido la neutralización de Ucrania, convertirla en un estado tapón desmilitarizado, no alineado ni con Occidente ni con Rusia. La continuación de la crisis y la guerra solo demuestran que Occidente no logró imponer su voluntad militarmente sobre Rusia en un área de seguridad tan crucial para Moscú. La inminente crisis continuará o se intensificará hasta que se alcance una fórmula que, por fea que sea, satisfaga la demanda central de seguridad de Rusia, la exclusión de Ucrania de la OTAN y la garantía de una zona de amortiguamiento. Para el realismo, la paz se logra mediante el reconocimiento de los límites del poder, no por la victoria moral. La influencia de la crisis en la competencia de grandes potencias se extiende mucho más allá de Europa. Mearsheimer vería el conflicto en Ucrania como una trampa de distracción para Estados Unidos. Al concentrar vastos recursos militares, financieros y de atención política en debilitar a Rusia, está desviando valiosos activos de su principal desafío estratégico a largo plazo. China observa el conflicto con una calculada indiferencia, permitiendo que Occidente se desangre en costes y desgaste de armamento en Ucrania. La crisis inminente no solo desgasta a Rusia, sino que también debilita la capacidad de EU para hacer frente a una posible crisis en Taiwán o en el Mar del Sur de China. El realismo predice que China está ganando terreno mientras EU está distraído en Ucrania, haciendo que la crisis europea sea estratégicamente desventajosa para el hegemón estadounidense a largo plazo. El papel de los actores secundarios, como Alemania, Francia o Polonia, en la crisis es interpretado por Mearsheimer a través del prisma del balancing, equilibrio de poder. Estos estados no actúan por pura lealtad a Ucrania, sino porque perciben la agresión rusa como una amenaza potencial a su propia seguridad. Al apoyar a Ucrania, están equilibrando el poder de Rusia, buscando contenerlo antes de que se convierta en una amenaza directa a su territorio o esfera de influencia. Sin embargo, su apoyo siempre será limitado, ya que evitarán a toda costa una confrontación militar directa con una potencia nuclear. La crisis es un recordatorio para Europa de que la seguridad aún depende del poder duro y que el paraguas de seguridad de EU no es incondicional. Sus acciones son un cálculo egoísta para asegurar sus propios intereses nacionales dentro de la estructura anárquica. La crisis inminente también tiene un impacto directo en la arquitectura del sistema de alianzas global. El apoyo occidental a Ucrania ha solidificado y ampliado la OTAN, revigorizando su propósito. Finlandia y Suecia, al unirse a la alianza, demostraron que la agresión rusa, lejos de dividir, ha unido a los estados europeos bajo el paraguas de la OTAN como un mecanismo de balancing contra Rusia. Por otro lado, la crisis ha fortalecido los lazos entre Rusia y China, obligando a Moscú a depender más de Beijing en los ámbitos económico y político. Mearsheimer vería esto como un movimiento hacia una estructura bipolar más clara.
un bloque occidental liderado por EU, y un bloque oriental, con Rusia y China acercándose, lo que inevitablemente aumenta la inestabilidad global y la probabilidad de futuras crisis. El riesgo de escalada nuclear es la característica más peligrosa de la crisis inminente. Mearsheimer subraya que la seguridad y la supervivencia son los principales objetivos de los estados, y que la posesión de armas nucleares cambia la dinámica de la confrontación. Rusia utiliza su arsenal nuclear para disuadir a EU y a la OTAN de intervenir directamente o de infligir una derrota total al ejército ruso. La crisis que ya ha comenzado es un recordatorio constante de que estamos operando bajo el paraguas de la disuasión nuclear. Cualquier movimiento percibido por Rusia como una amenaza existencial, como el colapso total de su ejército o el intento de recuperar Crimea por la fuerza, podría llevar a Moscú a una escalada calculada, posiblemente con armas nucleares tácticas. El realismo, aquí, impone un límite claro a las ambiciones occidentales. La victoria militar total sobre una potencia nuclear es un riesgo que ninguna gran potencia se atrevería a asumir. En conclusión, la inminente crisis en Ucrania es el resultado ineludible de la expansión de la OTAN y la subestimación de las preocupaciones de seguridad de una gran potencia como Rusia. Mearsheimer nos enseña que la guerra y la crisis no son anomalías, sino características recurrentes de la vida internacional anárquica. La crisis continuará porque las demandas estratégicas de Rusia, una Ucrania neutral, y las ambiciones de EU, una Ucrania pro-occidente, son mutuamente excluyentes. La resolución solo llegará a través de un acuerdo coercitivo y pragmático que divida o neutralice el territorio. Mientras tanto, la crisis sirve como una distracción costosa para EU y un acelerador para el movimiento hacia una estructura bipolar más peligrosa en el sistema internacional.